Y vamos de inmediato a darle la bienvenida al doctor Miguel Palacio, decano del Colegio Médico del Perú, hablando por la pandemia, evidentemente la situación tan difícil por la que estamos pasando. Ayer hubo un nuevo récord en el número de muertes de compatriotas precisamente por esta enfermedad, pero la situación de los médicos a nivel nacional también es una situación sumamente dura y difícil, dolorosa para todos. Ellos están en primera línea, hay cientos de muertes durante todo lo que va de la pandemia y solo en lo que va del año, que es muy poco, han fallecido 26 médicos. Doctor Palacios, buenos días. Hola Mónica, buenos días. Sí, efectivamente estamos muy preocupados. Mira, esto nosotros lo dijimos desde diciembre. A ver, en diciembre teníamos 3 eventos que podían ocurrir y la clave para señalar el derrotero era quién llegaba primero. En diciembre, los primeros días, dijimos que se venía la segunda ola, que para nosotros empezó a mediados de diciembre. Dijimos que habían variantes y el otro tema eran las vacunas. El tema era quién llegaba, la prelación de los mismos. Y lamentablemente se dio el peor escenario. Llegaron las variantes, empezó una curva franca la segunda ola y han pasado 2 meses y no llegan las vacunas. O sea, ahí se marcó el derrotero para estos primeros meses del año. Con ese escenario hemos comenzado. Como consecuencia de ello, nosotros ya, como bien has dicho, tenemos 26 médicos fallecidos y se incrementa el número de médicos en las unidades de cuidados intensivos. Quiere decir que está habiendo en las salas COVID, en las salas que los médicos atienden, una alta tasa de contagios, como ocurre también en toda la sociedad en general. La clave entonces para nosotros, hemos mandado ayer una carta al presidente de la República, una carta formal en la cual expresamos que vivimos actualmente la pandemia, un estado de transmisión comunitaria incontrolada, que se requiere actuar un poco de manera más drástica. Y hemos dicho que, bueno, es una pandemia en evolución, está corriendo a una velocidad muy elevada, 5.000 a 7.000 casos por día. Es impredecible, como toda, per se, la definición de toda pandemia es impredecible. Tenemos ya variantes que son más contagiosas y letales, y el sistema de salud que prácticamente está con poquísima capacidad de respuesta. Y así que necesitamos que en esta etapa de transmisión comunitaria incontrolada se tomen acciones ya más drásticas. Doctor Palacios, buenos días. Durante las últimas semanas hemos entrevistado a varios colegas suyos, decanos en varias regiones de nuestro país, y un tema que se ha presentado con mucha frecuencia por parte de ellos es que falta personal. No solamente falta camas y oxígenos, sino personal médico y sanitario, sin los cuales ninguna tecnología podrá ser útil para curar a los pacientes. Y se nos ha hecho saber que hay muchos médicos que son reticentes a trabajar porque no tienen garantías de ser pagados, o no han sido pagados, o van a estar en un régimen laboral que no les conviene, y eso genera una dificultad para sus propias familias. ¿Puede explicarnos en general qué es lo que está pasando a nivel nacional para que no sea una prioridad contratar al personal médico que hace falta para curar a los infectados? Sí, exacto. Buenos días, Fernando. El año 2020, buenos días. El año 2020 comenzamos con un déficit de 11.000, aproximadamente 11.000 médicos especialistas, es lo que reconoció el MINSA, que esa brecha había de médicos especialistas. Y así comenzamos el 2020, que es el arrastre de muchos años de abandono de una adecuada política de recursos humanos en el Ministerio de Salud. Y al comenzar la pandemia, 40% de profesionales médicos se replegaron por edad o por comorbilidades. Entonces ya profundizó la brecha y hemos ofrecido varias alternativas, y esta brecha se expresa mejor en las regiones, justamente porque todos los médicos se concentran en Lima, buscan concentrarse en Lima, en las grandes ciudades, en desmedro de ciudades y regiones más alejadas o con poco desarrollo para su especialidad. De tal manera que al empezar la pandemia nosotros hemos sido siempre muy críticos, pero va acompañado de propuestas. Y nosotros hemos hecho varias propuestas para poder disminuir esa brecha. Y en el año 2021
el año 2020, al final de 2020, se realizó el examen para residentado médico y no se incrementó las plazas para tener más especialistas en el Perú. Incluso se disminuyó el número de plazas para médicos especialistas. Es un mensaje contradictorio, ¿no? No hay, y sin embargo, cuando tengo la oportunidad de ofrecer más plazas para que los médicos generales se conviertan en especialistas, se disminuye. Dentro de las propuestas, nosotros hemos planteado, que se permita la doble percepción. Y ayer el Congreso de la República ha aprobado en segunda ya votación esta ley, en la cual 2 proyectos de ley que ya se convirtieron en autógrafa para que vaya al presidente de la República y la firme, en la cual se permite que los médicos que trabajan en el MINSA y o en otro establecimiento puedan compartir en sus tiempos libres, en sus vacaciones, en sus días de descanso y trabajar al mismo tiempo en 2 entidades del Estado y percibir doble remuneración. Doctor, esta ley permite eso. Ojalá que no la observe, sí. Y si así fuera, podría ayudar en esta brecha. Doctor Palacios, ayer la ministra de Salud en el Congreso confirmó ya el registro de casos en el Perú, en 3 regiones básicamente, de la variante brasileña de COVID-19. Tenemos entonces variantes británica y brasileña. ¿Cuál es su opinión al respecto y cuáles son justamente las características en cuanto al desarrollo de la enfermedad de esta variante? Pero le pido por favor un minuto porque tenemos que ir a la pausa y luego regresamos con su respuesta, por favor. De la mañana con 36 minutos. Ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú, con Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos conversando con Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú. Doctor, le había dejado esta pregunta pendiente sobre lo confirmado ayer por la ministra de Salud en el Congreso, los casos de variante brasileña de la COVID-19 y cuáles son las características en cuanto al desarrollo, ¿no?, de la enfermedad. Sí, Carlos, buenos días. Efectivamente, este SARS-CoV-2 es un virus tipo ARN y estos virus tipo ARN tienen una elevada tasa de mutación, que son fallas que ocurren en la replicación del virus. Mientras haya replicaciones, mientras haya contagio va a haber replicaciones y hay la posibilidad de estas mutaciones y estas variantes. Pero afortunadamente el coronavirus, pese a la impresionante cantidad de contagiados que existen en el mundo, tiene una enzima que corrige las fallas de su replicación y hace que hasta ahorita, mira, ya tenemos casi un año en pandemia y el mundo conozca 3 variantes, la británica, la sudafricana y la brasilera, y no conoce más, demostradas así científicamente. De tal manera que por ese lado tenemos esa ventaja que el coronavirus se autolimita corrigiendo sus replicaciones, pero estas variantes en la mayoría de veces son para disminuir justamente la contagiosidad del virus o su letalidad. Pero estas 3, al contrario, se caracterizan por aumentar su capacidad de contagio y su letalidad. Pero afortunadamente, cualquiera de estas 3 variantes, todas, incluyendo la original de Wuhan, se corrigen, se previenen con las medidas que ya conocemos. E incluso las vacunas, no está demostrado que puedan evitar las vacunas. Por lo tanto, las medidas de prevención y las vacunas permiten enfrentarnos con éxito a estas variantes. Eso es lo sustancial que hay que subrayar. Doctor decano, quería preguntarle otro tema que tiene que ver con el personal. Por importante que sea el tema de las vacunas, el personal médico acá es lo más importante. Y junto a la ley que usted ha celebrado, que permite en adelante que los médicos puedan trabajar con 2 contratos públicos a la vez, hay el tema de la no presencia de especialistas en muchas regiones. Usted ha hecho saber, por ejemplo, que en Iquitos falleció el único cancerólogo que había. No hay ningún especialista de cáncer en Iquitos, que tiene cientos de miles de habitantes. Hemos visto por eso que algunos médicos y personal sanitario de Salud Lima está viajando en las regiones con una alta tasa extrema, Junín, Pasco y Apurímac, y quisiera saber cuál es el marco en que se produce esta, digamos, decisión de desplazar personal especializado médico a las regiones en donde a veces no hay ningún especialista. Sí, exacto, Fernando, así ocurre porque no hay el estímulo para poder viajar a zonas así que no permiten el desarrollo de algunas especialidades. Eso es en época rutinaria. En época de cuarentena, igualmente,
no se dan abasto o no lo permite la norma. Tenemos 210 médicos especialistas que han estado haciendo doble trabajo y que les han abierto procesos administrativos hasta penales, de tal manera que con esas medidas todos los médicos pues se ven disuadidos de poder viajar a regiones donde se les necesita. En Puno está Vilmar Bengoa, que es el decano, que es el único nefrólogo que hay en Puno, y sigue cumpliendo sus labores como decano y sigue también como nefrólogo. Y así tenemos infinidad de servicios cerrados por falta de especialistas. Esperamos entonces que con esta ley, no sabemos, está modificando para etapa de emergencia el artículo 40 de la Constitución, que impide el doble sueldo por parte del Estado para casos de salud. Si así fuese que la ley se aprobara, creo que va a permitir que algunos médicos especialistas pudieran desplazarse a diferentes lugares del Perú para poder cubrir esta brecha que existe. O sea, tendría la motivación presupuestal necesarias. ¿Cuál es el déficit en porcentajes de la necesidad de, no solo de especialistas, sobre todo de intensivistas que hoy están tratando de solucionar el tema con anestesiólogos, ¿no? Sí, exacto, y los internistas y también los neumólogos. Pero los intensivistas son 700 y lo que se necesita para nuestra población es 2.800 intensivistas. Y el Estado ofrece 77 plazas y en algunas veces 88 plazas anuales para poder formar médicos intensivistas. Ahora, a esa velocidad pasarán muchos años para tener lo ideal. Sí, claro, evidentemente ya nos habrá pasado por encima la pandemia. Pero volviendo al tema de las vacunas, digamos, se tienen fechas que ayer las ha anunciado el presidente de Sagasti, no sabemos si finalmente se van a cumplir estas fechas, en la cantidad y en la medida, con las prioridades que ha puesto. ¿Qué debemos saber en relación a las dosis de vacunas? Porque hay quienes señalan, ya llega la vacuna, en esta primera línea, si me vacuno ya no tengo que tener ningún problema, pero hablamos de 2 dosis y yo lo que quisiera preguntarles, ¿se puede seguir contagiando incluso después de haber recibido la primera dosis de la vacuna? Lo que se sabe hasta la fecha es que en la primera dosis sí genera un nivel de anticuerpos. En la segunda dosis se genera la cantidad ideal que ya está demostrada que cada vacuna va a originar en cuanto a los anticuerpos. Pero también se sabe que recién tenemos que esperar 2 semanas, algunos dicen 10 a 14 días, para obtener la inmunidad después de la segunda dosis. De tal manera que eso es lo más seguro, 10 a 14 días después de la segunda dosis para los vacunados. Ahora, la primera fase incluye a personal de salud, pero entre todos los que se incluyen en la primera fase son 1.600.000 personas que necesitan 3.2 millones de dosis, y las que van a venir con lo que ha dicho ahí el presidente son 2.2 o 2.4. De tal manera que para la primera fase, y todavía estamos en déficit de dosis de vacunas, y ahí incluye a los miembros de mesa. Y los miembros de mesa, considerando el concepto que se están inmunizados 10 a 14 días después de la segunda dosis, tendrían que vacunarse del 3 al 5 de marzo. Doctor, ¿cómo está trabajando, cree usted, el Ejecutivo en el tema de la información que se debe brindar sobre la eficacia de las vacunas? Porque hay un porcentaje muy importante de gente, de población, y esto lo hemos visto en sondeos diversos, que es reacia a vacunarse. Si no me equivoco, 40%. Es una cifra, un porcentaje muy, muy alto. ¿Cómo está trabajando el gobierno, cree usted, en este punto de la información clara hacia la población sobre la eficacia de una vacuna? Sí, exacto. Siempre ha habido un porcentaje de la población que se resiste a la vacuna, pese que es una potente herramienta de prevención. Y es uno de los espectaculares avances de la humanidad a través de todo el tiempo. Pero, sin embargo, siempre por varios hechos, siempre se crea un sinnúmero de mitos en torno a la vacunación. Y en este caso ha crecido casi al 40% en un mundo donde hay más incertidumbre que certezas. Y nosotros ya hemos dicho también, hace falta una comunicación social profesional, adecuada, orientada, utilizando referentes académicos, científicos o personas de gran popularidad, de gran respeto, para que la población mire, observe y disipe sus mitos y sus dudas. Pero además hay un hecho que se ha repetido en otros países, que ya estando la vacuna en territorio nacional y viendo personas que se vacunan, largas filas de la vacunación, tiene un efecto positivo
para disipar algunos miedos y algunas dudas, y el porcentaje de vacunados mejora, y eso es vital, porque si en el Perú 40% se opone a la vacuna, de nada vale que vengan y se vacune al 60%, no se alcanzaría la inmunidad de rebaño. Exacto. Sí, Doctor bueno, en realidad... Palacios. Sí, adelante, Fernando. Adelante, Mónica. No, era simplemente un comentario adicional, pero adelante con la pregunta. Sí, bueno, me alegra escuchar el elogio que hace usted de este potente recurso tecnológico que es la vacuna, pero quería saber si se ha coordinado con el Colegio Médico, cuyo decano nacional es usted, para formar los equipos, porque es una logística complicada y hay que organizar en muchos locales, en muchos lugares de nuestro país, maneras de tener el grupo necesario para que vacune a la gente. Quisiera saber si hay alguna coordinación con el Estado de la parte del colegio que usted representa. Sí, Fernando, el MINSA tiene su programa de vacunación, que es un programa excelente y que tiene el personal, no en la cantidad adecuada que se necesita por una vacunación masiva. Entiendo que hay decretos de urgencia en donde se le da dinero para poder contratar a más personal, y esperemos que por ahí vaya el tema. Y no, con nosotros nos hemos reunido con el Colegio Médico solo para ver el tema de la vacunación a todos los médicos. Y le hemos manifestado que en el plan original, la 848, la resolución del MINSA dejaba entrever que solo se va a vacunar a los médicos y demás profesionales que están ahorita trabajando dentro de los hospitales bajo determinadas modalidades de contrato, y se excluía una gran cantidad de profesionales. En la resolución 161, que hace 2 días, ya se está incluyendo a todos, dependientemente de su modalidad de trabajo que tenga con diferentes dependencias del Estado. Y eso sería bueno porque justamente tenemos déficit de médicos. Al tener los médicos vacunados, los médicos ya no tendrían ningún argumento para no participar en la lucha contra la pandemia. No solo médicos, sino enfermeras. Creo que se ganaría una gran cantidad de profesionales que puedan trabajar directamente, no solo para COVID, sino también para no COVID, que también es otra pandemia que está silenciosa, pero que ocasiona muchísimo daño. Eso le hemos hecho al MINSA, y ojalá que se respete lo que nos han dicho, y está contenido en la resolución 161, que todos los médicos del Perú van a ser vacunados. Muy bien, muchas gracias al doctor Miguel Palacios, como siempre, por estar a disposición de las preguntas periodísticas. Ya volvemos, luego de la pausa.